Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a realizar un estudio sobre la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que es una virtud que necesitamos todos los hijos de Dios para permanecer en el camino de Jesucristo, en el camino de luz, en el camino de justicia de Dios, ya que hemos sido injertados en Dios a través de Jesucristo como parte de su familia, que somos adoptados en Cristo como hijos de Dios, hijos de su Espíritu. Ya conocemos las cosas espirituales que provienen de Dios. Dejamos de oír y de entender intelectualmente para entender espiritualmente. Nuestra intelectualidad y ahora proviene del Espíritu y no solamente de nuestra forma de pensar de filosofías humanas de Dios. Y es algo glorioso, pero necesitamos esta virtud, la paciencia. Y la Biblia nos dice que ese es un fruto que Dios nos regala, que esa es una virtud que Dios pule en nosotros, que es algo que también nos regala Él a través de la relación personal que tenemos con Él, muy íntima, muy especial, de todos los días, y también a través de escudriñar el conocimiento de Él, de su palabra, donde Él nos da el conocimiento perfecto de todo lo que significa esta hermosa virtud, cómo la obtenemos, cómo la mejoramos y cómo al ponerla por práctica nosotros nos damos cuenta que estamos correctamente en esa virtud, manejando nuestro esperar, nuestra longanimidad, que también es una virtud de Dios que nos regala, para que hasta el día del fin de nuestro día, ya sea que partamos por muerte física o ya sea que seamos arrebatados por Él, que en ese caso ya sería obvio, tengamos herencia eterna con Él. La salvación que Él nos ha dado es una promesa y como sello ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, y todo aquel que dice tener el Espíritu Santo tiene que dar fruto de las obras del Espíritu Santo: fe, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, obviamente paciencia. Todas estas virtudes del Espíritu tienen que ser el fruto de este cristiano o esta cristiana que cada vez es mejor y mejor y mejor y mejor, cada vez se parece más a Jesucristo. Si no, nada más está siguiendo una religión o su propia interpretación en el cristianismo donde esté colocado y solamente se está autoengañando. Pero vamos a ver hoy la paciencia, que es una hermosa virtud de Cristo, de la cual el apóstol Pablo oraba y decía que Dios los llene del amor de Él y los llene de la paciencia de Cristo. Porque también nos dice Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu Santo la paciencia. Vamos a hablar de esto hoy porque es tan importante que tú y yo podamos pulir esta virtud en la presencia de Dios, en las herramientas que Dios nos regala, en las disciplinas espirituales que Dios nos enseña para que nosotros crezcamos para salvación y con esta hermosa virtud podamos permanecer firmes hasta el fin. Dice en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 18, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, le decía Cristo a sus discípulos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cristo le estaba diciendo a los discípulos que su pueblo no lo quiso recibir cuando Él vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y Él en un episodio ahí en los evangelios está escrito, fuera de Jerusalén lloró, se entristeció de gran manera y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados, y a todo aquel que Dios te envía para bendecirte, tú los matas, los apedreas, los destruyes. Dice, te visitó el Rey de Gloria y no te diste cuenta y no lo recibiste. Entonces, lamentablemente, en ese rechazo por Dios de su pueblo quedó sin la protección de Dios y fue destruido por sus enemigos. En el año 70 llegó el general Tito Romano y destruyó el templo y destruyó todo Jerusalén, como lo profetizó Cristo en esta palabra. Pero Él deja una promesa muy grande a sus discípulos, que es para ti, para mí. Ahora, estando en Cristo, somos sus discípulos, somos sus hijos. Entonces esta promesa es para ti, para mí. Y dice que no va a faltar ningún cabello de nosotros, porque Dios nos va a guardar, celosamente nos va a guardar, que el mal no nos visite si estamos en su mano, no en una religión cristiana, sea cualquiera, evangélica, católica, no. Si estamos realmente en su mano, porque la religión no te defiende ni te salva, lo que te defiende es Él. Si estamos realmente en su mano, dice que ni un cabello de nuestra cabeza va a perecer, porque dice que con nuestra paciencia es como vamos a guardar nuestra alma a la fidelidad a Cristo,
a la sinceridad a Cristo, a mantenernos en su camino hasta que Él venga o que nosotros vayamos a Él. En pocas palabras, sin la paciencia es imposible caminar en el camino de justicia de Dios. Es imposible ser cristiano. Entonces, para guardar nuestras almas en la salvación que recibimos sin merecer y gratis, necesitamos la paciencia. Entonces, ya aquí Cristo nos confirma que aunque sea destruido Israel, aunque sea destruida mucha parte de la iglesia, aunque mucho de pueblo se muere por razones que no deberían de haberse muerto antes de tiempo, aunque muchos cristianos no terminan su carrera, no llevan gloria ni en su muerte a Dios a través de esas muertes, que se van antes de tiempo y no cumplieron el propósito de su llamado ni su ministerio, a pesar de todo eso que se destruya, dice que a los que son fieles no les va a faltar ninguno de sus cabellos que Dios contempló, y que en esa paciencia es como guardamos nuestras almas. Ahora, Colosenses 3:12 nos dice el apóstol Pablo, que es Dios a nosotros, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si tú y yo ya decimos ser escogidos de Él, que le conocemos en el Espíritu y lo conocemos en verdad, entonces, ¿cómo es que Él nos demanda que de nosotros depende el vestirnos? De Él viene por gracia toda la vestimenta, toda la ayuda, todas las herramientas, todo el favor, toda la gracia, todo el poder viene de Él, pero de mí depende y de ti vestirnos, agarrar toda su armadura y colocarla en nosotros, agarrar sus vestiduras blancas de santidad y ponérnoslas nosotros, agarrar cada tesoro de virtud de Jesucristo y colocarla en nosotros, pulirla en nosotros, a través de seguir lo que es su voluntad y sus mandamientos para lograr esa perfección de carácter moral. Entonces depende de nosotros vestirnos y no que Dios nos tenga que vestir a fuerza. Él dispone todo, Él nos abre el entendimiento, nos da la revelación, nos da el discernimiento espiritual, nos da crecimiento espiritual, nos da su amor, su paz, nos da su fuerza espiritual para soportar los procesos, nos da todo, nos da las vestiduras, las herramientas, nos da todos sus escudos, lo que viene siendo toda la armadura santa. De nosotros depende vestirnos. Entonces esta virtud de paciencia nosotros nos la tenemos que vestir. Dice, para que sean santos, amados, de entrañable misericordia, que nos vistamos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nosotros, que ahorita estamos con el tema de paciencia y seguiremos en esa dirección, nos toca vestirnos. Ahora bien, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Nos aclara Dios que sí es cierto que de mí depende vestirme, pero nos confirma que de Él viene ese regalo. Esa vestidura de paciencia, que es algo espiritual, y lo ilustro de esta manera, de mí depende que me la ponga, de mí depende que realmente me la abotone bien esa camisa de paciencia para que cubra mi corazón y mi vida bien. De mí depende de que yo tome ese regalo de Dios, porque es un fruto del Espíritu de Dios. No es un fruto de que de mí va a brotar sola la paciencia, no. Es algo que Dios va a perfeccionar en mí, que su Espíritu va a colocar en mí cada vez mejor y mejor, claro, a través de procesos que veremos ahorita, pero depende de mí es tomar esos procesos con valor, con dominio propio, con decisión, con amor a Jesucristo, con amor a Dios, y renunciar a nosotros para ser revestidos de la gloria de Él, de esa manera ascendente, que cada vez nos parezcamos más a Él. Entonces, él nos confirma que también esa vestidura proviene de Él. Colosenses 1:11, por eso nos pone la herramienta de la oración, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice Pablo, necesitamos, iglesia, fortalecernos con todo el poder de su gloria. O sea, Dios ha puesto a nuestra disposición con su Espíritu Santo el poder glorioso, o sea, algo sobrenatural más allá de lo imaginable y que nosotros no podemos alcanzar solos. Él ha puesto a nuestras manos y a nuestro alcance el poder tomar de su poder, de su gloria, a través de tomar de ese poder y esa gloria para paciencia y para longanimidad. Longanimidad es la virtud de Dios que se puede mantener en esa paciencia por periodos prolongados de años. Por ejemplo, Dios es paciente de años y años, décadas, y no ha venido Cristo, sino ya se hubiera destruido la mayor parte de la iglesia porque está en pecado. Entonces, como Dios quiere que procedamos, como dice el apóstol Pedro, el arrepentimiento, por eso algunos tienen por tardanza que aún no ha venido Cristo,
es en la extensión de la gracia sobre su pueblo, la extensión de la gracia sobre la humanidad, que esa longanimidad de Dios la aplica con sus hijos en todos los procesos donde somos rebeldes, donde no queremos entender. Él extiende su misericordia, Él extiende su paciencia. Eso se llama longanimidad. Entonces es una virtud que también nos regala Dios con la fortaleza de su poder, que en la oración nos fortalecemos llenándonos de Dios de esta virtud, junto con la paciencia. Van de la mano, por llamarlo de otra forma, van de la mano la paciencia y la longanimidad. Porque si yo tengo paciencia y no doy el fruto adecuado, es porque no desarrollé la longanimidad, que también es una virtud de Cristo en mí, para esperar hasta que fuera el tiempo necesario todas las promesas, empezando con la más importante, la vida eterna en Jesús, que nos regaló gratis, pero es una promesa y puso como compromiso las arras del Espíritu Santo. Si yo tengo avivado el Espíritu Santo, sé que la promesa está firme. Si yo apago el Espíritu Santo y dejé de orar, dejé de ayunar, dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, dejé de hablar santidad con mi boca y pura palabra de Dios, me volví a ser mundano, pagano, me hice otra vez del mundo, divirtiéndome en las cosas que no me aprovechan y me hacen daño. Si yo doy cuenta que ya me volví para atrás, que ya me detuve y que ya ahora el mundo me domina y no Dios, sino que mi corazón está lleno más de mundo que de Dios, yo ya apagué el Espíritu Santo, ya no se está manifestando Dios a mi vida porque estoy en pecado, en desobediencia. Eso quiere decir que las arras del Espíritu yo ya las estoy poniendo en un riesgo para que el día de que yo le diga, vengo por mi promesa, me va a decir Dios, enséñame las arras que yo te di, dame los frutos del Espíritu que están en ti. Y le voy a decir, pues no tengo paz, tenía muchas tribulaciones, no tengo paciencia, híjole, no tengo mansedumbre, no tuve misericordia de los que me hacían daño, les gritaba también. Bueno, si no tienes las arras, de ¿por qué me estás pidiendo promesa de salvación? No te conozco, vámonos, el que sigue. Entonces es tan importante tener avivado el Espíritu Santo en nosotros, que es un término que usamos así, pero es la vida en nosotros, es tener avivado nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es siempre está avivado y siempre es vida, pero no se va a manifestar a nosotros, como nos dice Cristo en Juan, que si obedecemos sus mandamientos, vendrán el Padre y el Hijo y harán morada en nosotros, y Él se manifestará a nosotros. Si no obedecemos sus mandamientos, Él no va a venir a hacer morada en nosotros, Él no puede estar donde hay pecado porque es Dios 3 veces santo, y entonces no se va a manifestar a nosotros, y no voy a mostrar la gloria de Dios con mi vida, ni voy a orar por enfermos, no van a sanar, ni voy a orar por endemoniados, no van a ser libres. Al contrario, puedo ser yo lastimado por ellos, por andar en el mundo de vacaciones, en lugar de ser peregrino y extranjero, viviendo solo para la gloria de Dios. Ahora bien, de nosotros es la competencia de vestirnos con todo ese poder. Segunda de Tesalonicenses 3:5, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. De nuevo, es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de Cristo. La paciencia de Cristo necesitamos nosotros, que es una paciencia perfecta. La paciencia humana de nosotros no es suficiente para esperar todas las promesas que Dios promete como herencia a sus santos en la Biblia. No es suficiente la paciencia humana para poder soportar sin ver la gloria venidera, sin ver todas las cosas que están escritas. Mas sin embargo, sí disfrutamos del poder de Dios para el creer ya en la fe, sí disfrutamos del poder de Dios de sanidad divina en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, sí disfrutamos milagros que nos hacen afirmarnos y crecer en esa fe, que nos hacen establecernos firmemente en la confianza que tenemos más y más en Él, al estar cerca de Él, a buscarlo disciplinadamente, a leer y crecer en conocimiento de su verdad en lugar de la verdad del mundo. Y todas esas cosas nos hacen afianzarnos, afirmarnos, establecernos en la roca que es Cristo. Y eso nos da la certeza, la seguridad y la confianza de que nadie nos va a mover, de que las circunstancias, la destrucción de Jerusalén, nada de lo que suceda como pasó en aquel tiempo, nos vaya a quitar de la confianza y de la fidelidad a Cristo o tener de nuevo desesperanza. No va a suceder así. Y es por eso que necesitamos de esa paciencia de Cristo que aquí clamaba Pablo, porque él había entendido que su paciencia sola Pablo no iba a poder soportar los 40 azotes que le dieron -1, soportar las cárceles en cepos, soportar apedreadas, casi lo dejaron muerto fuera de Listra, y en Iconio y en Antioquía, todos los lugares donde lo persiguieron a muerte, lo encarcelaron. Él no hubiera soportado eso si no fuera por la paciencia de Cristo, si no hubiera el poder de Cristo en él, esa virtud. Él se hubiera ido para el mundo otra vez, se hubiera rajado, ya no hubiera ido.
Por eso necesitamos todos los cristianos que estamos en medio de una generación maligna y que estamos predicando la verdad de Dios. Necesitamos ese poder de Dios, esas vestiduras de Dios, esas virtudes de Jesucristo para poder cumplir nuestro llamado y nuestra comisión de anunciarles a todos la verdad. Necesitamos, por la guerra espiritual que hay con Satanás para todos sus hijos y con la guerra que hay de los hombres movidos por Satanás, que no conocen la verdad espiritual porque no conocen al Espíritu de Dios, y muchos de ellos pueden creer en Dios a su manera, pero no lo conocen todavía. Entonces por eso vemos que hasta dentro de los que se dicen cristianos hay tantas batallas, problemas y pleitos. Ahora bien, dice Hebreos 10:30, bueno, dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Por un lado nos dice Dios que el único intercesor entre Dios y nosotros es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Nadie intercede por nosotros a nivel de la presencia de Dios. Entre nosotros intercedemos, pero interviene el Espíritu Santo. Él nos guía a cómo debemos de interceder unos por otros y a cómo debemos de interceder por nosotros mismos o nuestras necesidades delante de Dios. Pero por otro lado, lo que estamos hablando en el tema, dice que la esperanza de que alguien tiene, por ejemplo, en la vida eterna al morir o en todas las promesas de Dios, ya lo viéramos, si ya fuéramos en un viaje, en un avión y viéramos la gloria y lo descendemos, digo, pues ¿para qué lo esperamos? Ya lo vimos, ya sabemos que iremos allá. Pero como tenemos una promesa que se nos va a entregar, necesitamos tener paciencia. ¿Por qué la paciencia? Para no alejarnos de la verdad, para no alejarnos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque demanda Dios santidad, justicia en cada uno de sus hijos. Y vivir en santidad y en justicia, alejados del paganismo de este mundo, implica renunciar a uno mismo, renunciar a muchos deseos y placeres mundanos, renunciar a muchas filosofías humanas de pensamiento, incluyendo filosofías de pensamiento de Dios mismo que están equivocadas. Entonces todo esa renunciar, tradiciones de religiones de siglos y de apariciones, toda esa renunciar cuesta, nos cuesta. Por eso necesitamos esforzarnos y llenarnos del poder de Él para vencer nuestras tentaciones, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de creer, para creer con la fe de Cristo y para tener paciencia con la paciencia de Cristo y mantenernos en ese camino sin fluctuar hasta que nos partamos de esta tierra. Es por eso que necesitamos aguardar con paciencia la promesa que tenemos de vida eterna. Vamos, en otras palabras, Dios nos salva, pero de que el momento en que nacemos del Espíritu a los 30, a los 40, a los 50 años, en el momento que Dios nos convierte a su Espíritu en Espíritu y en verdad y le conocemos ya en el Espíritu, desde ese momento podemos haber sido convertidos a los 50, a los 40, a los 30, a cualquier edad, que ya tenemos conciencia de pecado, que ya estamos declarando que Él es nuestro Señor y nos arrepentimos delante de Él. Es como sucede la redención y que suceda el milagro y demos fruto de Él. Pero a partir de ese momento vamos a estar en la tierra 20 años, 30 años, 40 años, ya como cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y esos 20, 30, 40 años vamos a ser atacados todos los días por Satanás, o regularmente casi todos los días por Satanás, para que nos demos vuelta atrás, para que nos volvamos al pecado en el mundo, para que nos hagamos mundanos como antes, para que dejemos de ser fieles a Dios. Y por otro lado, nuestra carne nos va a tentar al pecado, a las cosas que somos débiles moralmente. Nos va a volver a tentar para irnos de nuevo al pecado. Entonces tenemos que pelear para ser fieles a Dios y solo podemos con el poder de Él. Y necesitamos esta virtud de la paciencia para que en medio de tantas batallas, en medio de tanta renunciación a lo del mundo, en medio de todo esto que tenemos que vivir como verdaderos hijos, podamos resistir y permanecer firmes. Entonces tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque son 20, 30, 40 años que tenemos que permanecer ahí, en santidad. Necesitamos la paciencia para poder alcanzar la gloria de Dios cuando partamos de esta tierra. Dice Hebreos 10:36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ya obtengan la promesa de vida eterna. Necesitamos la paciencia para poder estar haciendo la voluntad de Dios y al haberla hecho, entonces recibiremos la promesa. ¿Qué pasa si yo no me visto, como me lo exige la palabra de la paciencia? Voy a ser muy desesperado. ¿Qué pasa? Que ahorita veremos que Dios permite que entremos en procesos de crecimiento espiritual, que entremos en procesos que nos causan de momento tribulación y angustia,
pero que estando firmes en Dios, aprovechando esos procesos en la mano de Dios, teniendo el conocimiento adecuado de la palabra de Dios, con sabiduría de Dios, enfrentamos esos procesos, con la gracia de Dios, manejamos esos procesos y con el poder de Dios salimos victoriosos en esos procesos y Dios nos da crecimiento espiritual y crecimiento espiritual a través de esos procesos. Y es como está puliendo nuestra fe, como lo dice Santiago, como lo dice Pedro y como ahorita lo veremos en Romanos. Él nos está puliendo esa fe para poder aguantar firmes hasta el fin toda lucha espiritual o toda tentación en la carne. Y esos procesos son necesarios porque a través de esos procesos produce Dios paciencia en nosotros. Nos crean esa virtud de Cristo más, mejor, excelente, necesaria para aguantar. Entonces, si yo no tengo paciencia porque no tengo buena comunión con Dios en oración, no me lleno de Él, no me estoy vistiendo adecuadamente con la armadura de Dios, no me estoy vistiendo con la virtud de Cristo de paciencia, Dios me mete a un proceso de crecimiento espiritual y lo que hago es estarme quejando con Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me metes en esto? ¿Por qué ahorita ya no tengo trabajo si estoy ayunando y orando y te doy el diezmo? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué me acabo de enfermar? O sea, si tengo un espíritu rebelde, si no he conocido a Dios todavía, la que yo reaccione así me da todo testimonio de que todavía no tengo una idea ni quién es Dios. Que sí nací, pero no he crecido una milésima en el espíritu, ni tengo un verdadero amor por Él, que nada más fue puras emociones. Que necesito madurar mi amor con su conocimiento y conocerle en el espíritu para saber que Él es bueno realmente y que lo que está haciendo es para mi bienestar, para mi crecimiento, para mi firmeza, para que nunca pierda la salvación. Ahora bien, si Dios está haciendo esa obra en mí, yo puedo reaccionar así, pero si yo estoy reaccionando así, estoy solo desesperado, mejor no oro porque estoy triste, mejor no ayuno porque estoy triste, mejor no voy a la iglesia porque estoy triste. Todas estas prácticas de debilidad espiritual, estoy metido en esto, eso me da testimonio que no estoy haciendo la voluntad de Dios, que no tengo paciencia, que no estoy haciendo. Entonces al final de mi vida me alcanza la muerte y me parto de aquí. Yo no puedo llegar al trono de su gloria a mi juicio y decirle, vengo por mi promesa. Me va a decir, ¿cuál promesa? Pues la de vida eterna en Jesucristo. Pero yo te dije ahí en la Biblia que con la paciencia la necesitabas para guardar tu alma, lo dije en Lucas yo mismo. Y luego aparte en Hebreos lo dije que inspiré a mi siervo que escribiera que la necesitabas, esa paciencia, para que hagas toda mi voluntad en toda tu peregrinación, no la tuya. Y no hiciste mi voluntad, hiciste la tuya, por eso andabas siempre triste. Ni tenías testimonio de no tener a mi espíritu, nada llorando por los rincones nomás, quejándote de todo, diciendo que eras más que vencedor en Cristo, diciendo que ibas a ir a la gloria y tu testimonio daba de que no conocías ni al Dios vivo, que soy yo. Entonces, ¿cuál promesa me hablas si las arras del Espíritu no están en ti? ¿No diste fruto? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál promesa? Entonces nos va a correr de su presencia. Por eso necesitamos esta virtud, conocerla, aplicarla y vivirla profundamente. Dice 2 de Pedro 1:5, ustedes también poniendo diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, que ya es un regalo de Dios, que añadamos virtud. Y las virtudes son muchas de Cristo. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia. Aquí me quedo, todas las cosas de las cuales Dios dice que debemos de estar vistiéndonos de Cristo. Ese es nuestro esfuerzo. Pero la fe es un regalo de Dios y luego esa fe tenemos que adornarla con las virtudes de Cristo. Y la primera que Dios nos exige es el conocimiento, escudriñar todos los días, porque nos limpia nuestro entendimiento, nos limpia nuestra mente, nos da fe a través de ese conocimiento. Pero dice que de ese conocimiento van a ser de nosotros por el Espíritu Santo dominio propio. Vamos a poder sostener la carga contra las tentaciones del pecado. Vamos a poder detener la carne contra las tentaciones que Satanás y las luchas que Satanás nos envía para caer. Vamos a estar fuertes porque tenemos conocimiento perfecto de su palabra. Tenemos fe gracias a ese conocimiento fuerte y firme. Detenemos los dardos del enemigo con el escudo de la fe por el conocimiento. Pero dice que ya después sigue la paciencia, porque la guerra se va a prolongar hasta que nos vayamos. Porque los ataques de la carne se van a prolongar hasta que nos vayamos de la tierra. Porque las tentaciones y las ocasiones de caer se van a repetir en nuestra vida. Y si no estamos firmes, si no estamos llenos del poder y llenos de paciencia, vamos a ceder. Y nos vamos a dar un paso atrás y vamos a poner en riesgo la salvación. Por eso es nuestra manera seguir el seguimiento que Dios establece para llenarnos de su poder. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no se hagan perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron todas las promesas. Los hijos de Dios que se mantienen en esa paciencia y que se mantienen en esa fe es porque no son perezosos, o sea, son esforzados espirituales. Es decir, hay un cristiano que puede trabajar de 5 de la mañana a 12 de la noche, 2 turnos, y ganar mucho dinero. Hay empresarios cristianos que pueden trabajar todo el día y toda la noche y nomás duermen 3 horas, y son multimillonarios. Y son muy trabajadores y los reconoce el mundo como que son muy trabajadores, muy disciplinados y llevan mucho dinero a su familia y a la iglesia. Pero Dios no está pidiendo eso. Está pidiendo que seamos muy esforzados y disciplinados en lo espiritual. Que no seamos perezosos espirituales. Es decir, ¿de qué me sirve que yo sea muy trabajador, muy esforzado, si mi espíritu está muerto porque no oro, porque no ayuno, porque no leo la palabra de Dios? Que mi esfuerzo es espiritual en esas herramientas que Dios me dejó para crecer, para fortalecerme en Él. Entonces, a través del esfuerzo de no ser perezoso, yo oro con disciplina como Daniel, mañana, tarde y noche, el tiempo suficiente. Yo ayuno los tiempos necesarios en la semana y leo su palabra todos los días para crecer en su conocimiento. Y entonces estoy fuerte y es la manera que yo permanezco firme. Y entonces voy a recibir todas las promesas y especialmente al fin de mi vida, la más grande, la vida eterna a su lado, allá arriba. Ahora, dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjense el ciclo de bendición de Dios en esta palabra. Dice que un verdadero cristiano ha aprendido que a través de los procesos que Dios nos mete para crecer, están las tribulaciones, porque nuestra carne es pecaminosa y no quiere someterse a las cosas espirituales. Porque nuestro carácter, como está todavía el traje de la carne en nosotros, se resiste a las cosas espirituales de Dios. Por eso dice que el espíritu está presto, pero la carne no. Entonces, lo que aquí nos dice es que a través de esas tribulaciones que fielmente esperamos en Cristo, dice por eso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, ya le damos gracias a Dios que estamos sufriendo, pero entiéndase bien el concepto, el término. Le damos gracias a Dios que estamos pasando aflicciones en medio de un proceso de santificación y de crecimiento espiritual. Hay muchos cristianos que equivocadamente están sufriendo por consecuencia de su pecado y creen que son esos procesos de crecimiento espiritual. Nada tienen que ver. Para eso se necesita el discernimiento espiritual que Dios le da a todos sus hijos, para discernir qué es del mal y qué es del Dios, qué es de nuestra consecuencia de pecado y qué es un proceso para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Necesitamos discernirlo. Ahora bien, aquí por eso un cristiano verdadero, que ama a su Dios de verdad y que lo conoce, se gloria, le da gloria a Dios, alabanza, de que está en procesos fuertes, lo busca en oración y le dice: Padre, sosténme fuerte, estoy en medio de esta batalla, el enemigo quiere derrumbarme, mi mente, mi cuerpo, estoy siendo tentado, yo vengo y me humillo para que me revistas de tu poder, revísteme de tu gracia, hazme más que vencedor en Cristo. Yo no quiero faltarte, yo no quiero volverte a herir, yo quiero mantenerme en tu presencia en santidad, buscando tu gloria. Yo voy y clamo en los momentos de debilidad, Dios me sostiene, Dios me fortalece. Entonces yo voy y lo busco, por eso dice Hebreos, que lo busquemos a su trono de gracia para el oportuno socorro. No lo busquemos después, en ese momento que necesitamos su ayuda, porque estamos siendo atacados por el enemigo o estamos siendo atacados por una tentación en la carne. Que no seamos mundanos y simples, que nos postremos delante de Él a buscar ayuda rápido, porque no somos más que vencedores solos, necesitamos de Él. Entonces nos gloriamos en los procesos para ser más maduros y más fuertes, sabiendo que ese proceso de tribulación produce paciencia. Entonces a través de procesos de adversidades, Dios nos ayuda a ser pacientes, a pulir esa paciencia de Cristo en nosotros, esa virtud del Espíritu a que crezca en nosotros. Y entonces llegamos a ser cristianos de verdad, que así se esté cayendo encima del cielo y se esté cayendo toda la tierra y toda la economía esté colapsada y esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, venga una prueba de enfermedad, venga cualquier situación, nosotros nos mantenemos en alabanza a Dios, glorificando a Dios, en paz con Dios, bendiciendo el nombre de Dios y damos testimonio de ser verdaderos hijos. Esa virtud operando con todo su poder en nosotros. Entonces nos dice aquí claramente que esa prueba también produce esperanza.
Es un ciclo de amor y de bendición y de poder. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo mismo, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os pase cosa alguna. Lo que se decía en Romanos hace ratito, que la paciencia y la longanimidad, o sea, todo el poder de Dios para llegar a la paciencia y longanimidad. Es decir, como dice aquí, bueno, ya tienes paciencia por medio de las pruebas de fe, Dios te da más paciencia, pero que se vea, dice Santiago en el verso 4, que se vea el fruto de esa paciencia. O sea, que sean perfectos y cabales. O sea, que estén haciendo decisiones correctas en los momentos de tribulación y angustia, en los momentos de batalla espiritual, que estén haciendo las decisiones correctas conforme a la palabra de Dios. Perfectos y cabales. No desesperados e imperfectos haciendo y deshaciendo, tomando decisiones incorrectas que van en contra de tu alma, como muchos nos acontece cuando somos inmaduros en Cristo, porque no hemos tomado disciplinas espirituales en serio y no lo buscamos en serio, nos limitamos a ser cristianos tibios, ese es el problema. Entonces tiene que llegar a ser la obra perfecta y cabal para hacer longanimidad, esperar firmes ahí clamando hasta que Dios nos libre de la prueba y nos lleve a otro nivel de gloria, a la imagen de Jesucristo. Dice Santiago 5:7, sed pacientes y orad, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también en ustedes esta paciencia, afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Nos vuelve a decir lo mismo, de esa paciencia la necesitamos afirmar, porque necesitamos mantenernos en esa fidelidad a Dios hasta que Él venga. Y pone una ilustración Santiago, el que está en el campo trabajando su parcela, él está esperando y clamando para que la lluvia temprana y tardía llegue y dé fruto lo que trabajó toda su vida. Así nosotros tenemos que estar clamando y orando para que la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia de Dios, la agua viva que fluye dentro de nuestro interior, que dice Cristo, esté fluyendo agua viva y agua viva en nuestro interior por nuestra buena relación, por obedecer su voluntad, en esta paciencia y longanimidad permanecer hasta la venida de Cristo o que partamos a Él. Se requiere estas virtudes, tenerlas totalmente bien afinaditas, bien puliditas y bien establecidas, que demos ese fruto y que todos puedan ver que en medio de los procesos, la adversidad, seguimos siendo más que vencedores, glorificando al Dios de la gloria. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso la gente que no lee la Biblia, la gente que no entiende el Antiguo Testamento, que la palabra espiritual que Dios revela ahí, todo lo concepto espiritual, no lo malo literal y lo histórico, todo el mensaje completo de Dios en él. Los que no tienen este entendimiento, conocimiento de esta revelación de su verdad en su espíritu, los que no aman su ley poderosamente, no la valoran su ley, no la escudriñan todos los días, no entienden estas cosas, no crecen en estas cosas, no viven la gloria de Dios como debieran. Y por eso dice que no hay consolación en muchos cristianos, no hay esperanza en muchos cristianos. Muchos cristianos les dicen, ¿qué pasaría si Cristo viene ahorita por ti? Todos se quedan bien serios porque saben que no se irían con Él. Muchos cristianos les dicen, ¿estás gozoso en el espíritu en tus tribulaciones? No, nomás me estoy quejando. Bueno, pues no te estás gloriando en los procesos con Dios porque no estás siendo más que vencedor. Andas mal. Tú mismo estás diciendo con tu boca que andas bien mal. Tu pensamiento te delata. Tu examinarte si estás firme en Cristo te delata. Estás haciendo como cristiano tibio, esperándote a ver si como quiera te va a llevar a la gloria sin ser un verdadero soldado fiel de Dios. ¿Qué estás esperando así en las trincheras de Cristo, acomodándote por una Biblia y por estar bajo una denominación cristiana evangélica o la que quieras llamarle también religiosa, pensando que Dios te va a llevar a la gloria si no das fruto? Pero no el fruto de los humanos de bondad y de portarse bien, como ellos tienen su estándar equivocado, sino el fruto de la gloria de Dios, que Él vino a medir con una plomada la justicia y ajustarla todavía más fuerte, donde los enemigos nos van a golpear y nosotros los vamos a bendecir, donde los enemigos nos van a quitar la capa y nosotros les vamos a regalar hasta llevarles las cargas 2 millas más. Es decir, vamos a orar por ellos, por todas las cosas que el enemigo está haciendo en sus familias y en ellos, a pesar de que nos están agrediendo, a pesar que nos han robado, a pesar que nos están destruyendo con su boca. Nosotros vamos a dar el fruto de Dios en nosotros. Si no somos esos cristianos, ¿en qué estamos confiando? Dice
Apocalipsis 2:1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Fíjense el nivel de justicia del que les estaba hablando. Este es el último verso que trataremos hoy. Dice Dios a la iglesia, dice: yo reconozco que por amor a mí estás peleando la buena batalla. Y yo reconozco que me buscas y tienes paciencia. Has cultivado muy bien los procesos que yo te metí. Has crecido. De hecho, sabes discernir el bien y el mal. Sabes discernir quiénes son falsos maestros, quiénes son falsos profetas, falsos apóstoles que están predicando mentiras entre los rebaños. Sabes identificar a los malos dentro del pueblo y te cae tan mal como a mí. O sea, tienes una obra tan fuerte por amor a mi nombre y no has desmayado, ahí estás. Y dice Dios, y tienes paciencia, pero tienes algo que terriblemente tienes que arrepentirte. Ya no me amas como me amabas al principio. Es decir, faltó la longanimidad. Has tenido paciencia, sí, porque todos los procesos yo te la cultivé, yo te la puré, yo te la purifiqué, yo te la hice pulir y te la hice crecer, y ahora tienes una muy buena paciencia porque en los años me has sido fiel muchos años y has crecido enormemente. Y como ya creciste, ya conoces la Biblia, conoces los caminos, conoces qué debes de hacer y no debes de hacer, disciernes porque te regalé discernimiento con todo el conocimiento, sabes cómo comportarte, sabes qué decir sí, qué decir no, sabes cómo todo. Pero yo quiero que me ames, yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. No quiero que te quedes con todos los atributos que ya pulí en ti, dice Dios. Yo quiero que me busques, que me extrañes, que clames desde tu interior que me amas, que necesitas estar a mi lado. Yo no quiero que estés triste ahí, sabiendo discernir el bien y el mal, sabiendo cuál es mi voluntad, sabiendo todo, pero ya no me buscas con la pasión que me buscabas. Ya no me amas de esa manera tan firme y tan hermosa que tenías al principio, hijo, hija. Ya no es igual. Sí tienes paciencia y sí disciernes todo, y sí haces obra por mi nombre, pero necesito que me busques en devoción día y noche. Necesito que, aunque se haya tardado ciertas promesas a tu vida, no caigas de mi firmeza. No caigas de mi amor. Necesito que me ames. Necesito que me adores en espíritu y en verdad. Y tu amor es adorarme en espíritu y en verdad también. Entonces necesito que dejes de hacer, o que te des cuenta que tu tristeza es porque tu esperanza ya la tienes limitada. Te cansaste de esperar. Te cansaste de esperar. Y no debes de cansarte nunca, porque yo tengo también la virtud de longanimidad para llenarte de ella y te mantengas firme. Tarde lo que tarde en venir por ti. Tú tienes que permanecer en mi primer amor. Arrepiéntete de esas cosas que te tienen triste para que vuelvas a mi primer amor. Entonces, necesitamos la paciencia para obtener las promesas y sobre todo la principal, la vida eterna. Pero necesitamos sobre todo fidelidad en el amor a Dios. El primer amor, tenerlo avivado, porque aún y con todas las virtudes de Cristo podemos ser desechados. Es terrible, pero es fuerte, pero es glorioso si queremos creer y queremos vivir para la gloria de Dios. Hasta aquí llegamos, hermanos, con este estudio de la paciencia. Dios les bendiga, hasta la próxima.